Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Voy a mostrarles sonidos de Huayno variado que tengo para el Roland XPS10 y que le hace al Roland XPS30. Más información en la descripción. Este video es junio 2021, sonidos de Huayno. Bueno, primero tenemos un acordeón. Con una base de piano. Luego tenemos este acordeón suelto, que es del teclado Core N364. Luego, este acordeón también de la Core N364, que es doble del primer acordeón. Luego también tengo este bandoneón. Son samples, solo algunos están combinados con los sonidos de fábrica que tiene este teclado. Este sonido creo pueden utilizarlo en Huaynos de San Mateo. Aquí tiene un poco de mandolina. Aquí tenemos un acordeón. Todos los acordeones son diferentes. Voy a comparar este con el 0. ¿Ven? Son diferentes. Luego, ahí con un sonido de mandolina, de golpe. Otro tipo de bandoneón, más grave. Bueno, y como algo extra, en este Badcut existe estos sonidos, ya que este teclado lo tiene de fábrica este sonido. Este sí es samples. Ahora voy a pasar a lo nuevo. Aquí tengo un saxofón para temas huancaínos. Aquí he puesto una guitarra más grave con release y aquí más agudo. Aquí más grave porque cuando hago esta llamada siempre una guitarra que acompañe suena genial. Y bueno, aquí está la diferencia de este Badcut. Hemos probado un montón de sonidos de Huayno huancaíno, Huayno cusqueño, pero también aquí tengo unos 3 samples o 3 combinaciones de sonidos de Huayno sureño. Luego, este lead. Luego, con ese tubo
Bueno, y estos son los sonidos que tiene la Roland XPS10 hasta el momento, junio 2021, referido a huayno. Como pueden ver, es un batcut variado. Tiene huayno cusqueño, tiene huayno huancaíno, tiene huayno sureño. Si quieres más información de este batcut, comunícate en la información. Espero les haya gustado este video. Saludos y que tengan un buen día. Bye bye.